Bueno, en esta ocasión nos toca ahora abordar la lección 9, que se encuentra en este tomo 5, volumen 2 de estos libros de matemáticas para la educación normal. En esta lección 9 nos aborda el tema de fracciones. Las fracciones se estudian en el contexto de la medición. En este contexto se trabaja la fracción, se inicia con lo que es reforzar el concepto de fracción, la comparación de fracciones, el orden, la equivalencia, y para ello se emplea un material, un recurso didáctico que viene siendo esta cubo graduado, que se encuentra graduado con fracciones de diferente medida, en medios, en tercios, en cuartos, en quintos, en sextos, en séptimos, en octavos y en novenos. A partir de vertir en ese recipiente jugo de naranja, y luego le preguntan, bueno, ¿cuánto es un medio? ¿Cuáles son las fracciones que exactamente coinciden en un medio? Y entonces ahí estamos trabajando la equivalencia de fracciones, como es el 2 cuartos, el 4 octavos, el 3 sextos, como fracciones equivalentes a un medio, y así podemos trabajar equivalentes a un tercio, equivalentes que podremos encontrar en a partir de trabajar con este material, y en el que los niños pueden ir comprobando perfectamente que efectivamente son equivalentes porque representan esa misma parte del entero. Otra representación con la que se siguen después es con las representaciones usando una recta numérica. Aquí le dejan claro al niño el concepto de unidad, porque dicen, aquí está 1, hasta aquí es 1, y este está repartido en medios, este está dividido en tercios, este está dividido en cuartos, en quintos, en sextos, en séptimos, en octavos, en novenos, en décimos. Y entonces, al tener sombreada una fracción, también lo llevan a que el niño vaya llegando a conclusiones de que cuando el numerador se mantiene igual, pero el denominador aumenta, la fracción se hace más pequeña. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un medio, y acá un tercio. El numerador sigue siendo 1, pero el denominador va aumentando, y entonces va notando el niño que la fracción se va haciendo de menor tamaño, y esto es porque el denominador va aumentando, es decir, se está repartiendo o se está partiendo en más partes esa unidad o ese entero. Y lo lleva a niño, le dice, bueno, ahora hazlo como si fueran dos medios, 2 tercios, 2 cuartos, 2 quintos, 2 sextos, 2 séptimos, 2 octavos, 2 novenos, 2 décimos, y esto es para decir, bueno, mantienes el numerador, el denominador lo vas aumentando, y entonces ahí él puede comprender y visualizar con esta representación cómo la fracción se va haciendo cada vez más pequeña. Y por lo tanto ese recurso lo pueden usar para comparar fracciones al darle significado al numerador y al denominador. Es decir, si tengo dos fracciones en el que el numerador es el mismo, pero el denominador es diferente, entonces va a ser más pequeña la fracción donde el denominador sea mayor, o sea más grande. Por decir, si tengo 3 cuartos y tengo 3 octavos, la fracción más pequeña va a ser 3 octavos porque el denominador es más grande. De esta manera llevan a los niños a que comparen fracciones a partir de comprender por qué podemos compararlas fácilmente sin hacer otra representación, al haber entendido o comprendido cómo se va disminuyendo la fracción al aumentar el denominador y conservar el numerador. Posteriormente se le da paso a lo que es la suma de fracciones, y se inicia con la suma de fracciones con igual denominador. Aquí vemos que se sigue conservando la misma secuencia que para números enteros, que es decir, trabajar primero la suma y posteriormente la resta, y en este caso trabajar primero con igual denominador de suma de fracciones, y después la resta con igual denominador de fracciones que presentan igual denominador, y se hace mediante esta representación en la que se presentan con recipientes que tienen la misma graduación, y la suma es como si se vertieran
el contenido de estos dos recipientes en un tercero, y entonces decía, bueno, vamos a sumar, si aquí tengo 3 octavos y aquí tengo 5 octavos, en total ¿cuánto voy a tener? Y es como si vertieran el contenido de un recipiente y el contenido de otro en el último recipiente, y entonces lo podemos sumar y decir que entonces tenemos 8 octavos y por lo tanto tenemos un entero. Y se va llevando a eso, a que la suma de las fracciones con igual denominador sería sumar el numerador y el denominador pasa igual, y a partir de eso se trabaja ahora la resta con fracciones con igual denominador, y en donde ahora se van a decir, si aquí tengo 7 octavos y le voy a quitar 4 octavos, entonces ¿cuánto va a ser? Lo que queda, y aquí el niño hace una punta y dice, la diferencia es cuántos octavos más hay, o sea, cuántos octavos más hay de 4 a 7, y entonces la diferencia son 3 octavos, entonces esa es la resta, el resultado de la resta, y entonces llegamos a que cuando se hacen las restas, se restan los numeradores y el denominador se pasa igual. Posteriormente en este tema se estudian fracciones, números decimales y números enteros. Aquí se trabaja lo que es el significado de la fracción como un cociente de dos números enteros, donde le dicen que es, por ejemplo, 2 tercios, pues son 2 litros de leche divididos entre 3 niños, entonces son 2 entre 3. Y entonces tenemos, ¿qué es 2 entre 3? Pues son 2 tercios. Y esto es entender la fracción desde otro significado, ya no como parte de un entero, como partes de un entero, sino como un cociente entre 2 números enteros. Se llega a que para expresar una fracción como número decimal o entero, se divide el numerador entre el denominador. Y entonces podemos decir que de esa manera podemos representar la fracción. Dice, la división de un número entre otro puede expresarse como una fracción, y me lo representa acá con figuritas, que está el círculo entre el cuadrado es igual a círculo sobre cuadrado, representado como fracción. Se lleva a que los niños comprendan que los números enteros y decimales pueden expresarse como fracciones al considerarlas como resultados de un cociente. Entonces dice, expresa 2 y 5 como fracciones, y dices 2 entre 1, 4 entre 2, 8 entre, y entonces ¿cómo lo puedo expresar como fracciones? Dice 2 es igual a 8 entre 4, que es igual a 2. Entonces dice, los números enteros los puedo expresar como fracciones usando cualquier denominador. Y también me lleva a decir que algunos números decimales se pueden expresar también como fracciones empleando denominadores decimales, es decir, empleando fracciones decimales, como son 1.7, como lo expresaríamos como fracción decimal. Y por eso, y luego nos lleva a que entonces las fracciones, los decimales y los enteros los podemos ubicar todos en una misma recta numérica, y podemos establecer comparaciones entre unos y otros, y de esta manera se le da ese uso a los números y se trabaja de manera ya conjunta lo que son enteros, fracciones, decimales. En esta lección hasta ahí se llega, y se proponen después algunos ejercicios de repaso, y se abordó únicamente lo que es la suma y la resta de fracciones con igual denominador, para más adelante dar paso a lo que viene siendo ya con diferente denominador, pues se tiene que afianzar bien el concepto también de equivalencia previo a llegar a la suma y resta de fracciones o a operar fracciones con diferente denominador.